días, ¿cómo están? Qué gusto saludarles. ¿Cuál es la pregunta más extraña acerca de sexualidad o la que más les intimidó que les han hecho los adolescentes que tienen en casa, sus hijos, hijas, no sé, los sobrinos? Bueno, cuéntenos un poquito de eso porque vamos a tener ese tema más adelante. Vamos a hablar con una enfermera especialista en derechos sexuales y reproductivos que ha hecho mucha investigación acerca de este tema y ha trabajado con adolescentes sobre todo durante mucho tiempo. Vamos a hablar de los incendios forestales también en nuestro programa, cuál es el impacto a la biodiversidad, ¿se puede restaurar toda la biodiversidad que ha sido afectada en nuestra capital? Bueno, eso lo abordaremos en breve. Gracias por escucharnos en 95.3 FM, 94.5 en el noroccidente de la provincia y por supuesto a través de tu radio 95.9 FM para Imbabura y Carchi. Escríbanos también, querido amigo, amiga, al 099-611-7795. Estamos atentas a lo que tenga que contarnos. Invítenos a su barrio, a la comunidad, cuéntenos las cosas positivas, las negativas también, sin duda, de lo que está pasando, las necesidades de su sector. Estamos a través del 099-611-7795 recibiendo sus denuncias. ¿Qué pasa en el barrio, en la comunidad, en el hospital? ¿Están atendiendo bien? ¿Puede sacar turnos? Todo eso queremos saberlo de su propia boca, de su propia vivencia. Pero también queremos hacer una denuncia sobre todo lo que ha ocurrido, estos ataques hacia Radio Pichincha durante este fin de semana. Esta denuncia que hemos presentado pues revela este atentado contra la libertad de expresión al exponer los ataques cibernéticos sufridos en nuestros servidores, página web y redes sociales. Estos incidentes buscan apoderarse de nuestra plataforma digital, borrar información, robar datos y son un intento evidente de silenciar una de las voces más mediáticas y más influyentes en el Ecuador. El objetivo de estos ataques va más allá de una simple vulneración técnica, busca neutralizar un espacio de comunicación que se ha destacado por su impacto y alcance en temas de interés público, donde la gente puede hablar, donde se puede realmente decir lo que se piensa y además este espacio toma en cuenta temas que están invisibilizados. La libertad de expresión es un pilar fundamental en cualquier sociedad democrática. Sin este derecho, pues se debilita el acceso a la información imparcial, veraz, lo que afecta directamente a la ciudadanía. No solo somos nosotros los afectados, es la ciudadanía. Este ataque a Radio Pichincha no solo representa un agravio a los derechos de los periodistas y comunicadores de esta emisora, sino que pone en riesgo el derecho del público a ser informado. En un contexto donde los medios de comunicación jugamos un rol esencial en la rendición de cuentas y en la denuncia de irregularidades, estos actos buscan de forma alarmante limitar la capacidad de la prensa de cumplir su misión. Así es que nuestro llamado como Radio Pichincha a la comunidad nacional e internacional es pertinente y urgente en un entorno donde la censura y las represalias contra medios críticos son cada vez más frecuentes. Así es que resulta imperativo que los organismos de derechos humanos y la sociedad civil permanezca atenta, vigilante y exijan el respeto a la libertad de expresión. Estas acciones no pueden quedar impunes. Desde Radio Pichincha se procederá a hacer la respectiva denuncia también en la Fiscalía porque hay que dejar un precedente de esto que ha sido muy peligroso, el intentar vulnerar por segunda ocasión el ejercicio de la comunicación independiente desde este medio, desde Radio Pichincha. Y en última instancia, pues estos intentos de callar a la Radio Pichincha son, como lo hemos dicho, una afrenta directa a los principios democráticos y se debe abogar enérgicamente por la protección del derecho a informar y ser informado y el derecho a disentir, a no estar en el redil, a no ser parte de esta opinión generalizada, muchas veces también lastimosamente comprada, que aplaude al poder, ¿no? Nosotros acá estamos haciendo un periodismo crítico y estos espacios informativos pues los defienden ustedes como comunidad y los construyen también ustedes desde esos otros relatos que son los relatos ciudadanos y ciudadanas. Esperemos que la Fiscalía también actúe pronto, que los organismos que se han constituido, por lo menos con el ánimo de crear una defensa de los periodistas o del periodismo como tal, también emitan sus pronunciamientos porque es necesario, es importante en este momento que lo hagan. 9 de la mañana con 10 minutos.
Vamos a pasar ya a otro tema, a revisar cámaras de vigilancia esta mañana. Dan cuenta de lo que ocurrió el día de ayer, ¿no? Sí, precisamente muestran el instante en que una persona provocó un incendio en Chillogallo, al sur de Quito, ¿no? El hecho se habría registrado el día de ayer. Estas imágenes son alarmantes porque evidencian que muchos de estos incendios son provocados. Hay pirómanos, hay gente muy malintencionada que está buscando crear una situación donde el Cuerpo de Bomberos de Quito pues no pueda atender todos los hechos al mismo tiempo, ¿no? Y el fin de semana también tuvimos incendios forestales. Pero vamos a hablar de este tema con nuestro invitado es Sebastián Pillajo, jefe de la Unidad de Patrimonio Natural de la Secretaría del Ambiente del Distrito Metropolitano de Quito. Y precisamente cuando estamos viendo estas imágenes se nos generan muchas preocupaciones, ¿no? Porque lo que se afecta es la biodiversidad, es la fauna, es la flora. Vemos animalitos que han sido quemados, otros que han podido ser rescatados, y esto genera mucha preocupación. Muchísimas gracias por acompañarnos esta mañana. Quisiera que nos cuente cuál es el reto que ustedes asumen después de presenciar estos incendios forestales que pues todavía no paran, que todavía hay muchos focos que podrían reactivarse. El Cuerpo de Bomberos está haciendo un esfuerzo importantísimo por controlar incluso estos hechos que son provocados como lo acabamos de ver. Muy buenos días a todos los radioescuchas. Sí, definitivamente es una amenaza bastante importante el que este tipo de incendios sean provocados. Hasta el momento estamos como municipio de Quito, a través del Cuerpo de Bomberos de Quito, realizando todas las investigaciones en este caso y en todos los incendios que se han dado en estas últimas semanas. Tenemos ya una ordenanza como municipio de Quito, la ordenanza 075 de prevención y manejo integral del fuego para la ciudad. En esta ya establece que de demostrarse que alguien haya causado un incendio forestal o que un incendio forestal haya sido provocado, puede tener una sanción de hasta 70 salarios básicos unificados. Entonces, estamos bastante alertas a este tipo de actividades, no solo el Cuerpo de Bomberos de Quito, sino todo el municipio, especialmente la Agencia Metropolitana de Control, para evitar, y ahí haciéndole un llamado a la ciudadanía de cuando vea este tipo de acciones, llamar al 911, contactarse con el municipio de Quito y nosotros inmediatamente atenderemos este tipo de denuncias para y sobre todo concientizar de la importancia de cuidar el patrimonio natural y los recursos naturales de nuestra capital. Pero ¿cuán difícil puede ser generar estas sanciones, identificar a los presuntos responsables de estos hechos? Estamos justamente trabajando en eso, buscando mecanismos que faciliten y que sean más ágiles. Pero mucho más allá de la sanción, que eso ya establece las diferentes ordenanzas, lo que estamos trabajando es un proceso de concientización. Una concientización porque pequeñas acciones como quemar basura, como quemar residuos, pueden generar grandes incendios forestales. Posiblemente no fueron con esta intención de causar grandes daños, pero se fue de las manos una pequeña quema de basura. Entonces, la idea es que como municipio y la ciudadanía en conjunto generemos esta conciencia. Y para generar esta conciencia, yo creo que debemos apropiarnos de qué tenemos, de qué es nuestra biodiversidad, de cuidar nuestra Pachamama, de cuidar nuestra capital. Eso es importante. Mucho más allá nuevamente de la sanción, estamos trabajando fuertemente en la concientización, trabajando puerta a puerta, trabajando en expoferias, trabajando en concientización y mostrando también el esfuerzo del Cuerpo de Bomberos de Quito, el esfuerzo de las diferentes instancias municipales y sobre todo yo creo que estos últimos eventos han unido no solo a las instituciones sino a la comunidad con las instituciones para controlar y sobre todo ya generar una conciencia mayor dentro de la ciudad. Bueno, estamos viendo que hay estas quemas que usted dice de pronto no necesariamente tienen esta intención de provocar incendios forestales. Se realizan en otras épocas del año, pero no provocan los incendios como en esta época sí. ¿Qué está pasando? También estamos frente a un cambio climático, vemos esta sequía extrema, estos tiempos que se están presentando que son muy cambiantes y también es una alerta a la ciudadanía que puede creer que porque en otra época hace estas quemas y no pasa nada, en el mes de agosto específicamente y bueno, ahora septiembre, no va a ocurrir nada. Sí, definitivamente estamos ya con efectos de cambio climático.
ventajosamente aquí no es tan visible como en otras partes del mundo. Sin embargo, la alta radiación, el tiempo prolongado de la falta de lluvia ocasiona que esta vegetación, nosotros como Distrito Metropolitano nos encontramos la parte urbana en un ecosistema conocido como bosque seco. Entonces, toda esta vegetación básicamente se compone de herbazales y de especies forestales con un dosel pequeño de hasta 5 metros. Esto ocasiona que se sequen más rápido, pero es propio del ecosistema. Lastimosamente, esto se vuelve un material combustionante fácil. Entonces, eso es lo que ocasiona que se prenda rápidamente y, como se dice vulgarmente, con un fosforito, con una pequeña llama, ocasiona grandes incendios. Es por eso que hemos estado ante este tipo de incendios y sobre todo estos incendios que se han provocado en laderas o en cañonados de ríos y quebradas, donde la accesibilidad para el control es bastante compleja y obviamente incluso la velocidad de los vientos ha ocasionado que estos incendios se esparzan con rapidez, ¿no? Uh-huh. Ahora, hablemos de si se puede restaurar estos ecosistemas, de esta biodiversidad, porque lo que hemos visto es gran afectación, ¿no? Y no solamente acá en Quito, a nivel nacional, que luego las consecuencias serán graves también, ¿no? Entonces, quizá un poco ponerle en conocimiento a la ciudadanía de qué se puede hacer y si es que pueden ser parte de esta restauración, de esta biodiversidad, o los esfuerzos se concentrarían únicamente en el municipio o en las autoridades medioambientales desde el gobierno. Definitivamente es importante la restauración y el término es, eh, el término sí debemos empoderarnos como ciudadanía y está bien empleado, la restauración. La restauración va más allá de una reforestación. A veces nosotros entendemos o pensamos como ciudadanía que con una reforestación basta. Sin embargo, un proceso de restauración quiere decir que todo este ecosistema afectado regrese a tener los servicios ecosistémicos que originariamente tuvieron en su momento. En este caso, sí es factible la restauración, pero debe ir paulatinamente. Por ejemplo, los procesos de restauración de suelo, de la microbiología del suelo, inician inmediatamente. Sin embargo, para poder recuperar el estado de la materia orgánica que tuvieron en ese momento antes del incendio, puede tardar hasta 100 años. Entonces, ¿qué podemos hacer como ciudadanía y como municipio? Como municipio estamos ya activados con un plan de restauración, con una estrategia de restauración del Distrito Metropolitano, donde ya tenemos básicamente 3 ejes que vamos a trabajar. El primero, iniciar procesos de restauración con especies nativas, especies ya adaptadas a este tipo de ecosistemas, el árbol correcto, el arbusto correcto en el lugar correcto. ¿Para qué? Para que cumplan estos servicios ecosistémicos. Estamos rodeados, por ejemplo, de especies introducidas como el eucalipto, que genera incluso a veces una mayor combustión dentro de estos ecosistemas. Entonces, irlo cambiando paulatinamente. Estamos ya iniciando los primeros pilotos para ver cómo va este proceso en conjunto con la academia, en conjunto con la investigación. Y eso es importante ya irlo poniendo en territorio. El segundo eje es el cercado y la protección de ecosistemas o de lugares frágiles como los cuerpos de agua o como relictos de bosque que aún no se han incendiado. ¿Para qué? Para proteger justamente que no entre la ciudadanía y que se restauren naturalmente. Y el tercero, vamos a dar una mano en estos encañonados con un proceso de dispersión de semillas a través de un dron forestal, esto en conjunto con la Universidad Católica. Ya hicimos el piloto en el Casitagua y vamos a replicar en este momento esta actividad en estos lugares incendiarios. ¿Y cómo les fue con el piloto? ¿Qué lograron? Tenemos un buen rendimiento de estas semillas dispersadas. Ya vamos a tener los primeros resultados. Estamos monitoreando mes a mes para ver cuántas semillas se dispersaron y cuántas semillas están germinando. Entonces tenemos ese piloto. Pero es importante también adicional a estos esfuerzos que como municipio de Quito estamos invirtiendo más de $600,000 hasta el momento y esperamos invertir mucho más, que la ciudadanía se empodere. Entonces puede participar tanto en las mingas, puede participar desde su casa, puede participar desde realizar, por ejemplo,
una revegetación en sus predios, sobre todo en las que están cercanos a estos lugares que ya tenemos identificados claramente con mayor susceptibilidad o con mayor combustión. Entonces vamos a trabajar conjuntamente con ellos. Hemos activado incentivos para poder restaurar estas zonas y poder tener un manejo sostenible, sobre todo de las actividades productivas, para que en estas épocas, cuando se realicen las cosechas, todo el material que queda de las cosechas no se queden, sino más bien se incorporen en el suelo, y para eso nosotros activamos ya todo un proceso de transición a sistemas productivos sostenibles en conjunto con la ciudadanía para poder trabajar y tener en los próximos meses un mejor comanejo de estos espacios. ¿Qué tipo de incentivos? Nosotros activamos sobre todo en las áreas del subsistema metropolitano de áreas naturales protegidas. Quito tiene 8 áreas protegidas. Hemos activado incentivos no monetarios, incentivos con insumos agropecuarios para este tipo de actividades agropecuarias. Por otro lado, la asistencia técnica, y también entregamos y ayudamos con plantas nativas, con cercados, pero de manera conjunta con la ciudadanía, siempre buscando una corresponsabilidad para que la ciudadanía sea quien se empodere y quien cuide este tipo de árboles o elementos que se están dando y otorgando a personas que se encuentran en zonas de susceptibilidad. Ahora, ¿qué ha pasado con los animalitos? Porque veíamos ahí también una acción importante de la Unidad de Bienestar Animal, un ofrecimiento del Zoológico de Quito de poder atender y cuidar a los animalitos que ya han sido rescatados. ¿Se puede ya tener algún balance, por lo menos parcial, de lo que ha sido la afectación en hectáreas, la afectación real en especies que pues han sido, que han fallecido debido a estos incendios o que han migrado de estas zonas también? Bueno, ahí estamos trabajando y justamente estábamos 100% activados en el momento del incendio. Por un lado, trabajando con los animales de compañía y los animales productivos, la Unidad de Bienestar Animal activado con sus unidades móviles veterinarios, atendiendo perros, gatos que estaban en ese momento afectados por el humo. Movilizamos camiones para sacar animales como vacas, borregos, cerdos, que estaban cercanos al incendio. Los mismos fueron contabilizados y fueron puestos a buen resguardo para proteger las inversiones de los vecinas y vecinos que se encontraban aledaños de estas zonas. Eso, siempre tenemos estos protocolos activados y vamos a trabajar en conjunto para evitar que nuevamente suceda esto. Por otro lado, nos encontramos realizando las inspecciones en conjunto con el Ministerio de Ambiente. Ventajosamente no hemos encontrado hasta el momento ningún animal fallecido. Lo que sí hemos visto es que algunas madrigueras se han visto afectadas, sobre todo de lobos, nidos de quilicos, de zarigüeyas, conejos y otros animales propios de esta zona. Entonces estamos evaluando hacia dónde van a ir la migración y sobre todo estar preparado para que esta migración no cause nuevos conflictos gente-fauna silvestre. Entonces estamos activados en estas zonas para trabajar conjuntamente con la comunidad, porque definitivamente para que vuelva a retomar nuevamente los servicios ecosistémicos pasarán un tiempo y debemos estar preparados para que esta migración no cause nuevos problemas a la ciudadanía donde se irían estos animales. Muchísimas gracias, es información valiosa sin duda, que también debemos acogerlos los ciudadanos y ciudadanas como nuestra responsabilidad. Si bien hay competencias específicas en gobiernos autónomos, en el mismo gobierno nacional, pues como ciudadanos y ciudadanas deberíamos también hacernos responsables, primero evitando que se produzcan estos incendios. Si es que hay alguien que está cometiendo estos hechos y nosotros tenemos alguna sospecha, llamar al 911 para que gestione inmediatamente la atención y también la vigilancia si es que fuera necesario sancionar, pero sobre todo pues pensarnos dentro de esta casa grande, ¿no? Como cuidadores de este ecosistema, de este ambiente que nos presta condiciones de vida, de habitabilidad, hasta que los destruyamos, ¿no? Porque pareciera que estamos en ese camino. Muchísimas gracias, Sebastián, por acompañarnos hoy.
Muchísimas gracias, un buen día para todos. Sebastián Pillajo, jefe de la Unidad de Patrimonio Natural de la Secretaría del Ambiente del Distrito Metropolitano de Quito, compartían con nosotros estas acciones que se están ejecutando desde el municipio, pero también la preocupación, ¿no?, sobre todo el daño que ya se ha causado, que aunque pueda ser reversible, será reversible quizá después de muchísimo tiempo, y esto contando con que pues no ocurran otros incendios y otros hechos que afecten más los ecosistemas. Muy fuerte. Víctor Constante nos dice: el eucalipto es una planta de origen australiano, consume mucha agua del suelo, se debería plantar especies nativas. Precisamente eso es lo que ha dicho, que se plantarán especies nativas, no el eucalipto, porque además es muy combustible, ¿no? Eso es lo que precisamente mencionó el jefe de la Unidad de Patrimonio Natural de la Secretaría del Ambiente del Distrito Metropolitano de Quito. Y pues sí, es lo que está pasando en nuestro país, hay que tener en cuenta esto. GM nos dice: son interacciones entre gente y fauna silvestre, más no conflicto. Este es un término negativo que no aporta a solucionar o prevenir, dice GM. Muchísimas gracias también por su observación. Y bueno, estamos pendientes, ¿no? Lo importante es estar pendientes de cuidar estos ecosistemas. 9 de la mañana con 26 minutos, y hablando de prevención, bueno, yo les decía que hay algunos temas que hay que considerar que no tienen solamente que ver con Quito, sino con el resto del país. Desde el pasado 31 de diciembre de 2023, las provincias de la costa ecuatoriana y Galápagos se quedaron, queridos amigos y amigas, sin un sistema de alerta temprana para tsunamis, desbordamientos de ríos, deslaves y otros eventos naturales. Así nos cuenta nuestro compañero Adrián Acosta, la nota en nuestra página web. Hasta que nos terminen de hackear, ojalá que no. El último contrato con una empresa privada que brindaba el servicio venció en esta fecha y el EQ 911 no ha podido adjudicar uno nuevo. La institución abrió el pasado 7 de marzo de 2024 el proceso denominado Contratación del Servicio de Comunicación de Tiempo Aire Satelital para 176 terminales satelitales que forman parte del sistema de alerta temprana. Sin embargo, el 11 de abril fue declarado desierto debido a que no se presentaron ofertas. El proceso fue archivado y hasta ahora no se abre un nuevo en el portal de compras públicas. El presupuesto referencial de la fallida contratación es de 39.180. En la justificación del proceso de contratación desierto se advirtió que la no disponibilidad del mencionado servicio afectaría directamente y de manera negativa a la población de las zonas costeras en donde se encuentran instaladas las terminales satelitales. Luego del terremoto del 16 de abril de 2016 que afectó a Manabí y Esmeraldas y que dejó más de 600 víctimas mortales, el gobierno implementó el proyecto de fortalecimiento de un sistema de alerta temprana con la instalación de 176 puntos satelitales. De los 176 puntos, 26 tienen como único medio de comunicación el satelital debido a las condiciones geográficas en donde se encuentran instalados. El nuevo incendio, bueno, esto es lo que les comentaba y pues ha generado muchísima preocupación, ¿no? El saber que ahora mismo no cuentan con un sistema de alerta temprana, tanto en Manabí como, bueno, toda la costa ecuatoriana y Galápagos, ¿no? Pero imagínense ustedes en zonas donde ya se han registrado este tipo de desastres, pues genera una preocupación aún mayor. 9 de la mañana con 29 minutos, estamos enseguida con ustedes, ya regresamos con más noticias. Para contarles también que hay trabajadores del MIES que están impagos, se cuentan muchos trabajadores, psicólogos, trabajadores sociales, bueno, ya les vamos a contar. Gracias por acompañarnos a través de Radio Pichincha 95.3, 94.5 en el noroccidente de la provincia y tu radio también en Imbabura y Carchi. Bueno, les contaba que hay una situación compleja que están viviendo ahora mismo los trabajadores sociales, psicólogos que laboran en la Fundación Jóvenes contra el Cáncer, que denuncian que llevan 7 meses sin pago. Continúan laborando sin recibir sueldos e incluso poniendo de su bolsillo para actividades de campo y denuncian que el ministerio solamente les da largas. Nuestra compañera Evelyn Caiza estuvo temprano conversando con ellos.
¿Cómo están? Buenos días. Bueno, en esta ocasión el problema se registra desde las oficinas de trabajadores sociales y psicólogos del MIES, quienes denuncian y aseguran que esta institución les adeuda aproximadamente 7 meses de sueldo. Nosotros hemos acudido a su llamado, están desesperados, tienen familias, tienen gastos que mantener y pues nos han dicho que quieren transmitir este reclamo para ver si se buscan soluciones. ¿Cómo estás? Buenos días. ¿Qué está pasando? Sí, muy buenos días. Nosotros seguimos laborando desde el mes de enero. Ha sido un mes que se nos ha sido cancelado desde el Ministerio de Inclusión, así que pedimos de favor a la señora ministra Zaida que nos cancelen. Ya son 7 meses que en verdad no hemos parado de laborar y atender a los niños que atendemos aquí, pero sin embargo nosotros también están vulnerando nuestros derechos sin pagos. Como decimos, tenemos familias a quien mantener. Usted sabe que la alimentación, ahora el ingreso a clases con los pequeños, no es fácil cubrir todo esto. Exactamente, el hambre, los gastos no esperan. ¿Ustedes han tenido algún acercamiento con la autoridad? ¿Qué les han indicado desde el primer mes que les empezaron a adeudar los salarios? Sí, hemos tenido acercamientos con técnicos, con el del área financiera, con la ministra mismo. Solo nos dicen que esperemos, que ya están los pagos por cancelarse, pero hasta ahora, o sea, han pasado 7 meses que no se han visto los pagos hasta ahora. ¿Cuál es tu nombre? Erika Guamán. Okay, Erika. Muchas gracias. Vamos también por acá a conversar con las demás personas. ¿Cómo están llevando la situación en estos 7 meses? Realmente para nosotros es una labor bastante complicada, difícil, sobre todo porque para realizar cualquier actividad, nuestras actividades por lo general no se reducen únicamente al ámbito de acá, al propio de la fundación. Tenemos que realizar muchas veces visitas en los lugares donde ellos viven, domiciliarias, también hospitalarias, asistencias y demás. Y eso muchas veces implica un costo económico que muchas veces nos cuesta y realmente se nos dificulta enormemente el poder cubrirlo. Muchas veces nos ha tocado pedir préstamos o pedir dinero a amigos, familiares para poder hasta incluso llegar a nuestro lugar de trabajo. Y es realmente complicado porque lo que hacemos nosotros lo hacemos es con toda la buena intención y voluntad para nuestros usuarios. Y es tal vez lamentable ver que a veces no existe esa reciprocidad o esa empatía propia que el ministerio debería de demostrar hacia nosotros, porque también a la larga y a la corta también tenemos necesidades, también aportamos en nuestros hogares, apoyamos en casas y sí es complicado para nosotros continuar de pie muchas veces se nos dificulta el tema de los traslados y sobre todo el poder apoyarles de mejor manera a nuestros usuarios por por esta sobre todo complicación económica. Es importante recalcar que además de no recibir sus salarios, ustedes gastan de su bolsillo gastos de traslado para los trabajos en territorio. Exacto. Muchas veces nos toca trasladarnos a sitios fuera de la ciudad de Quito, me refiero a Machachi, a Cayambe, y recorrernos distancias de polo a polo. Por ejemplo, tenemos usuarios que viven acá arriba en el barrio Almero y nos toca irnos hacia el otro extremo, hacia Nayón, otros sitios. Y no es una labor tan fácil porque para movilizarnos implica también el tema de gastos de dinero y demás. Efectivamente, en esta ocasión están haciendo un acercamiento con los medios de comunicación para ver si las autoridades responden a la denuncia. Sin embargo, señora, ¿cómo está? Buenos días. Si esto continúa, ¿qué acciones tomarán? Porque 7 meses sin pago suele llegar a ser un poco insostenible. Más allá de insostenible, es una situación caótica, porque como decían mis compañeros, para venir a la fundación y trabajar todos los días que estamos de 8 a 5 de la tarde, a veces no tenemos ni para el almuerzo. Entonces, la fundación nos ayuda, Jóvenes contra el Cáncer, hacemos entre nosotras, cocinamos un arroz, hacemos alguna cosa, porque a veces no tenemos ni para eso, ¿no? O sea, si el hecho mismo de movilizarnos y venir acá todos los días es contar con lo poco que tenemos, ¿no? Y asimismo para los usuarios, nosotros somos a veces el sostén de ellos porque cuando hay, y se supone que el MIES tiene que dar para los kits de los víveres, pero sin embargo no hay.
Y el MIES les dice que ya está por desembolsarse, sin embargo, en 7 meses. Sí, así nos dicen, así nos vienen diciendo, que ya está, que la partida presupuestaria está, no sé, me supongo que en el Ministerio de Finanzas, pero mientras tanto nosotros hacemos autogestión, autosustentablemente vivimos, pedimos donaciones, solicitamos ayuda y les hemos ido ayudando a los guerreros. O sea, se les ha dado un pequeño kit de víveres que hemos podido conseguir a través de donaciones. A través de donaciones también les dimos ahora el kit de útiles escolares, pero fueron gestiones que hacemos nosotros como técnicos, el director de la fundación, exactamente, sin sueldo. Acudimos a las empresas, solicitamos ayuda y así vamos sosteniendo las necesidades de los usuarios y las nuestras mismas, pero hasta el día de hoy no hay, solo son promesas, sí, ya está revisado, vamos a revisar, estamos continuando, no se preocupen, estamos continuando, estamos trabajando, pero nosotros también estamos trabajando, a comparación que a los del MIES si les pagan. Efectivamente, mi señora, muchas gracias. Finalmente, ¿cuál sería el llamado a la ministra, al presidente, a las instituciones para que sean conscientes de sus necesidades también? Porque como bien mencionaban los trabajadores, ustedes no han parado de hacerlo. Exacto. Sobre todo a que se sensibilicen, porque este equipo técnico muchas veces sacrifica sus horas de trabajo, su tiempo y sobre todo lo hace con toda la buena intención, ganas y deseo de apoyar a nuestros usuarios. Sobre todo entender que con las personas con las que trabajamos no se las puede abandonar simple y sencillamente porque no hay fondos. Entender de que estas personas, al igual que muchas más, necesitan un apoyo incondicional y si es que el Estado como tal no nos apoya a nosotros, no hacemos ese apoyo mutuo, se nos hará bastante dificultoso y hasta incluso inmanejable el poder continuar en pie como organización apoyando a nuestros usuarios. Muchísimas gracias. Bueno, este reclamo se suma a las decenas de reclamos más que hemos transmitido acá en Radio Pichincha sobre trabajadores impagos de varias fundaciones a las que el MIES les adeuda. Vamos a continuar pendientes. Este es un reclamo que ellos hacen, ya no pueden sostener a sus familias. Son 7 meses que el MIES les da deuda y les mantiene con la idea o con la esperanza de que el pago saldrá pronto. Sin embargo, dicen que esto no sucede. Aun cuando se han declarado muchos de estos servicios esenciales, como los de las casas de acogida, por ejemplo, no hay respuesta y los pagos no salen, ¿no? Es como pensar que en su casa no llega el sueldo. Imagínense lo que es para estas fundaciones también trabajar sin estos presupuestos que son al final del día un derecho adquirido por las personas que tienen estas vulnerabilidades como enfrentar el cáncer y demás. También están sin recibir los pagos. Por ejemplo, el orfelinato del Mateo Torres en Cuenca, no sé qué pasa con los de acá, pero tuvieron que hacer una colecta para recaudar fondos y poder sostener a los niños, niñas, adolescentes que están bajo su cuidado. Los centros de desarrollo infantil, nosotros sabemos de las cuidadoras, las trabajadoras de estos centros que están 7 meses sin recibir sus pagos, incluso cuando las fundaciones también, muchas de ellas hay que tener claro que están siendo observadas porque están incumpliendo también con los derechos de los trabajadores y trabajadoras. Ellas reciben los pagos, pero no dan la remuneración correspondiente a las personas que trabajan ofreciendo estos servicios, ¿no? Entonces, ni para el bus muchas veces tienen, hemos hablado con ellas. Está el tema de las dializadoras, que es otro tema gravísimo, que el Estado no hace mucho para poder sostener estos servicios desde lo público. Al contratar, pueden quejarse de que el precio muy alto, de no sé qué, de que negociados, pero si no hay un servicio que desde el gobierno, desde el Estado, responda a las necesidades de las personas que necesitan diálisis, semanalmente, algunos incluso con más periodicidad, estamos gravísimo, ¿no? Arriesgando la vida de estas personas. Entonces es una realidad muy fuerte, muy dolorosa que se está enfrentando en el país. Gracias a quienes nos escriben y comentan, nos dicen por favor los datos de la fundación. Nuestra compañera Evelyn Caiza hizo la nota y seguramente también vamos a ponerlo en nuestras redes sociales para que ustedes puedan buscar más información de la fundación que acaban de nombrar y también nos dicen
¿Será que la ministra tampoco ha recibido su salario? Lo dudamos. Son lastimosamente los trabajadores de a pie los que no reciben sus sueldos, los que tienen que enfrentarse a estas duras realidades. Gracias, Víctor, gracias a todos quienes están pues muy pendientes de lo que pasa en nuestro país. Y lo otro que ya lo habíamos dicho es este fin de semana el tema de los apagones, ¿no? Que también genera una gran preocupación. Hubo muchas críticas de parte de la ciudadanía sobre este nuevo apagón general. No se hicieron esperar estas críticas debido a este apagón que se registró la mañana del 7 de septiembre. Los ciudadanos en las redes sociales manifestaron su malestar por lo sorpresivo del corte de energía eléctrica y las consecuencias que esto genera en las diferentes actividades. Y nos preguntamos todos, ¿no? ¿Por qué siguen los apagones si ahora se paga más impuestos y existe una ley que ofrecía además terminar con este problema? Los cuestionamientos también llegaron del sector político. Por ejemplo, el precandidato presidencial Henry Cucalón dijo que el problema es la improvisación con la que el gobierno trata el tema energético. Bueno, recordar que durante el gobierno de Guillermo Lasso también él estuvo como uno de los funcionarios principales y tampoco hicieron nada. Pidió al mandatario quitarse las gafas para ver la realidad del país y dejar de seguir vendiéndonos relatos que no se compadecen con lo que pasa en las calles y hogares del país. Bueno, ese discurso le toca a él también, si es que se ve al espejo, podría repetírselo. Y también, pues, otras personas nos dijeron, hoy empezaron los apagones, en lugar de declarar en emergencia al país, declare a su gobierno en emergencia. El expresidente Rafael Correa dijo que puede ocurrir una falla en una subestación conectada a una hidroeléctrica, pero para eso se tenía de respaldo el parque termoeléctrico, que también dejaron destruir. Se dejó el plan de electrificación listo hasta el 2030, pero pues en 8 años no construyeron nada, ¿no? En enero pasado, el presidente Daniel Noboa saludaba la aprobación con el carácter de económica urgente de la denominada Ley No Más Apagones. Sin embargo, 8 meses después, los apagones continúan. Según el SENACE, estuvieron fuera de servicio las líneas de subtransmisión debido a que presentaron una baja frecuencia. La entidad indicó que la situación obedeció a una falla en la barra de la subestación Molino, la cual está conectada a la generación de Paute. El apagón también causó estragos en los servicios de internet y telefonía celular. Las empresas proveedoras de los mismos explicaron a los usuarios que experimentaron un daño general causado por los cortes de energía, y el SENACE luego informó del restablecimiento del 100% del servicio eléctrico en las provincias que fueron afectadas la mañana del sábado. Sobre las empresas proveedoras de los mismos, aquí Carlitos nos ha explicado que para que les den las licencias, ellos tienen un plan de contingencia aprobado para poder sostener los servicios al menos 48 horas y no duran ni media hora y ya nos cortan los servicios, ¿no? Entonces también ahí cómo se activan los controles y el Arcotel, entiendo, tendría que verificar que tienen activos estos planes de contingencia, de emergencia, para no dejarles sin servicio a la ciudadanía, porque la ciudadanía paga por esto y paga bastante, y las empresas se llevan un montón de dinero de este servicio, porque casi es también un monopolio en nuestro país, ¿no? Pero el presidente Daniel Noboa anunció que no se cobrarán las planillas de energía eléctrica para quienes consuman hasta 180 kilovatios en los meses de diciembre, enero y febrero, en medio del riesgo de nuevos cortes de luz y el clima electoral, ¿no? Entonces, esto es pues la salida más fácil. Hubo un apagón generalizado, vengo y te ofrezco un dulce para que estés tranquilo, te quedes tranquilo. El mandatario hizo este anuncio a través de una cadena nacional grabada este 9 de septiembre de 2024, después de haber ordenado las finanzas públicas. Podemos encargarnos de la planilla de luz de los hogares de diciembre, enero y febrero hasta 180 kilowatts de consumo, dijo Noboa. Precisó que las planillas de hasta 180 kilovatios de esos meses serán para las familias ecuatorianas completamente gratuitas. Asumiremos este costo porque mereces un descanso, dijo, mereces un alivio y un gobierno que te respalde. Según el ministro de Gobierno, Arturo Félix, esta medida beneficiará a 3.5 millones de usuarios y significará 34 millones para el fisco. El funcionario rechazó también en un medio de comunicación nacional que esta sea una medida electorera o que se anticipe a posibles cortes de luz. Aseveró que el gobierno está tomando algunas acciones para prevenir nuevos apagones. Bueno, ahí les dejamos a ustedes para que lo analicen.
esta noticia después de un apagón definitivamente suena a otra cosa, pero dicen que no, que es porque son buenas gentes nada más. 9:47, hacemos una pausa y ya regresamos. 9:49, amigos, amigas, ya está con nosotros Gaby Cruz. ¿Cómo estás, Gaby? Buenos días. Buen día, mi Sofi, buen día, amigos y amigas de las Warmis, y estamos aquí iniciando una nueva semana, este lunes 9 de septiembre, y con más información siempre para ustedes. Bueno, vamos a saludar a nuestra invitada. Desde la semana anterior estamos abordando un poquito estos temas que tienen que ver con la sexualidad, sobre todo en temas de adolescentes. Habíamos visto ese estudio que nos hablaba de que cada vez menos los jóvenes quieren usar, por ejemplo, preservativo cuando ya tienen una vida sexual activa, y hablamos de muchos datos, de mucha cosa, pero ¿cuáles son las preguntas reales que tienen los adolescentes, las adolescentes? Eso le queremos preguntar a María Eugenia Müller Mantilla. Ella es enfermera, especialista en sexología y sexualidad humana, y también es autora de este libro que vamos a regalar a algunos, por si acaso les interesa también, Salud Sexual y Reproductiva en la Adolescencia, y que tiene pues un registro de la normativa que existe en torno a la salud sexual y reproductiva en la adolescencia, pero también mucha información valiosa sobre enfermedades de transmisión sexual y otras preguntas más que ya vamos a resolverlas. María Eugenia, qué gusto tenerla por acá. Buenos días, sí, con todo gusto. Quisiera también hacerles llegar mi saludo a ustedes, periodistas de Radio Pichincha. Yo siempre he sido y soy oyente de Radio Pichincha y les admiro muchísimo. Entonces, mi acto de rebeldía será seguirles oyendo. Ay, qué linda, muchísimas gracias. Y bueno, hemos estado enfrentando ataques este fin de semana, nos quieren fuera de las redes sociales, pero aquí estamos, permanecemos. Así es, pero bueno, volvamos al tema sobre la sexualidad en los adolescentes, María Eugenia, y para empezar, ¿cómo hablar sobre sexualidad con los adolescentes? ¿Cómo ellos también pueden hablar entre ellos, pero también saben buscar apoyo en sus papás, sus mamás o en personas adultas? ¿Cómo hablar de sexualidad con los adolescentes? Es muy importante respetar al adolescente, inclusive eso se nos hace muy difícil a los adultos, ¿no? Porque nuestro marco conceptual es decirles a adolescentes qué no deben hacer, así como yo creo que estamos errados en decir que no fumen, que no hagan drogas, que no tengan sexo. Eso es imposible. Entonces, lo único que nosotros podemos hacer es respetar al adolescente. El acompañamiento del adulto es importantísimo y hablar claramente de sexualidad. Ahora, mi libro, por ejemplo, realmente trata sobre la salud sexual y la salud reproductiva, que son dos temas que no tratan. El adolescente generalmente sabe la genitalidad que le han dado porque eso es lo que hace la educación sexual en los colegios, pero él tiene inquietudes bastante puntuales, ¿no? Es decir, que el coito interrupto puede generar un embarazo, sí puede. El preservativo ciertamente es un medio de evitar infecciones y enfermedades de transmisión sexual, pero como medio de anticoncepción es bastante malo. Entonces también tienen que saber acompañar con un espermicida, por ejemplo, en el acto sexual, ¿no? Los adolescentes y las adolescentes tienen inquietudes, como digo, bien puntuales. Por lo tanto, en la educación sexual, darlo masivamente es también un error. Yo pienso que debe respetarse el grado de madurez de cada uno. No porque tenga 16 años todos son iguales. No porque tienen 14 años todos son iguales. Y nosotros sabemos que la edad de realmente ya activación sexual es de los 14 años, 12 años aquí en el Ecuador, ¿no? Pero ¿a quién le corresponde entonces hablar de estos temas con los chicos y chicas, digamos, pensando en esa individualidad? Primerito a la familia. La familia tiene que estar informada y la familia tiene que acompañar al adolescente. Ahora está el otro lado, no todo adolescente tiene una linda familia y una familia completa. Hay los adolescentes que obviamente están, que se llaman adolescentes que están en la calle, digamos en situación de calle, no van a tener una familia. En ese caso, en los adolescentes emancipados que se llaman, tendría que ser el centro de salud, tendría que ser la escuela, tendría que ser el colegio. Y en el colegio tenemos los DESES.
Ahora, también hay que saber que la educación sexual se la da de acuerdo a cómo una la vive. Claro, una persona, por ejemplo, muy religiosa, extremadamente religiosa, ¿cómo le va a hablar de sexualidad a los chicos y a las chicas? Libremente, por ejemplo. ¿No es pero, o sea, desde su sesgo, ¿no? Claro, pero yo como padre de familia debería ser lo más responsable posible y decir, por ejemplo, si yo soy muy religioso, no le voy a poner a mi hijo en un colegio absolutamente liberal, ¿no es cierto? En un colegio público, en una escuela pública, donde le van a hablar de temas que yo no soy capaz de ampliarle ni de explicarle, por ejemplo, ¿no es cierto? De todas maneras, por eso mismo ese es el impulso que tuve yo de escribir este libro, que es una herramienta útil en donde se puede referenciar tanto a los padres de familia, a los docentes, a los psicólogos, a los profesionales de la salud y específicamente a los adolescentes. Tienen que tener una herramienta de decir, a ver, ¿qué dice aquí? ¿Cómo hago? ¿Qué es lo que tendría yo que cuidarme? ¿De qué tendría que cuidarme? ¿Cómo tendría que cuidarme? Específicamente las infecciones de transmisión sexual están realmente desatadas. Por ejemplo, la gonorrea ya no tiene tratamiento, tiene un tratamiento que tiene que cambiarse cada 6 meses porque no responde ya a los antibióticos que se mandan. Entonces, en el 2020 tuvimos 82 millones de casos de gonorrea. Entonces, no es así nomás. El VIH y el SIDA, hasta el 2020 que yo tenía el registro, había y cubríamos solamente el 42% de los casos de SIDA con los antirretrovirales. Ahora no sé si se cubrirá realmente, pero esos antirretrovirales tienen un costo de $800 al mes. Entonces, yo soy una ferviente seguidora de la prevención. Si el que no previene padece. Entonces, el prevenir nos sale muchísimo más barato. El embarazo adolescente es una tragedia. Por más grupos religiosos que digan, no, eso es una maravilla, etcétera, que qué lindo, no es. Una madre adolescente no está preparada para ser madre. O sea, el libre albedrío llega hasta un punto en donde uno tiene que intervenir y tiene que, obviamente, educar verazmente al adolescente en lo que le puede pasar. Y para eso es esa herramienta. El marco legal aquí es bueno, no es malo, es un país. Nosotros tenemos un país que tiene marcos legales adecuados. Hay en la Ley Orgánica de Salud. El Código Orgánico no pasó, pero hay la Ley Orgánica de Salud. Hay la Ley de Amparo al Paciente. Inclusive todo el Código de Niñez y Adolescencia está presente. O sea, por la parte legal no nos falta el que conversemos con los adolescentes, acompañemos al adolescente y comprendamos que es un adolescente. El adolescente no es un adulto pequeñito, no es un niño grande tampoco, es un adolescente. Es un periodo de transición en donde obviamente un día tendrá un criterio y al otro día tendrá otro, obvio, porque es adolescente, está en transformación. Ese entendimiento, esa comprensión es a lo que yo llamo la atención. Tenemos que tratar al adolescente como tal, como un adolescente que tiene muchísimas inquietudes. Así es, María Eugenia, y justamente usted mencionaba que, bueno, esto debe empezar desde la familia, en los hogares, hablarlo, ¿no? ¿Cuál sería esta recomendación para generar estos espacios de conversa y de escucha entre padres, madres, cuidadores del hogar con los adolescentes y hablar sobre sexualidad? Y de igual manera, ¿cuál sería esta recomendación para hablarlo en las unidades educativas? Mucho más allá, como usted lo mencionó, de hablar de sexualidad, del aparato reproductor masculino, femenino, sino hablar realmente de sexualidad con los jóvenes. Tendría que hacerse, o sea, por lo menos en las familias tenemos que tener la confianza suficiente para el padre o la madre responda las inquietudes de su hijo, ¿no es cierto? Y que el hijo tenga precisamente confianza en el padre o la madre que puedan ser capaces de responder sus inquietudes y tener la confianza absoluta de que le van a responder con verdades,
¿no es cierto? No hacernos el quite, no, ya, bueno, hijito, después tratamos el tema, ¿no es cierto? Mire, a la final, yo ya estoy vieja, tengo 70 años, 40 años de ser profesional de la salud, 20 años en escuelas y colegios en donde yo como enfermera, porque no soy docente ni maestra, he respondido francamente todas las preguntas que se me han hecho. ¿Cuál es la pregunta, digamos, más extraña que le han hecho o cuáles son, qué tipo de inquietudes le han planteado los adolescentes, las adolescentes? O sea, por ejemplo, yendo al acto sexual, por ejemplo, decir, oiga, ¿me puedo quedar embarazada si es que me quedo con mi interior, con mi calzón interior, por ejemplo, y solo se frota mi enamorado? Pues sí, sí se puede. Porque él tendrá obviamente, la eyaculación va a estar presente y si es que hay una vía acuosa, puede quedarse embarazada, sí, realmente sí. ¿Por qué siempre, qué sé yo, tengo unas veces muchísimas ganas, por ejemplo, y ya no puedo aguantarme? Y eso es una pregunta muy, muy frecuente. Y es porque cuando nosotros ovulamos, nosotros tenemos un apetito sexual muchísimo mayor. Y todo está preparado en la naturaleza para reproducirnos, no para no reproducirnos. Entonces, claro, hay estas preguntas, ¿no? Que son, probablemente creerán que son unas tonterías, pero no. Estas son las que nos preocupan. La genitalidad lo conocen, la educación sexual y la prohibición están ahí. Claro, porque usted nos decía, la parte mecánica lastimosamente la aprenden a través de la pornografía. Así es, sí. Pero ese es el manual que es grave, ¿no? Es un tema grave porque además hay una distorsión tremenda y unas expectativas irreales en torno a lo que es un acto sexual. Claro, porque ese es el ejemplo de cómo hacerlo. Pero además hay desviaciones. Si uno tiene, por ejemplo, hay vicio de dependencia de la pornografía. Y nosotros sabemos que eso no es real, porque se usan muchísimos productos químicos, herramientas específicas para que haya realmente esas erecciones de 3 horas, ¿no? Es imposible. ¿Sí me entiendes? Claro. Entonces, claro, juegan con todo eso y el adolescente cree que eso es su papel. Claro, claro. Y cuando no lo hace, al menos el hombre, cree que su desempeño no está bien. Entonces, todo eso hay que conversar. Esa no es una realidad. La pornografía es un negocio. Y es un negocio absolutamente productivo y que no se va a ir nunca. No, es absurdo. Entonces, realmente estamos tratando con adolescentes que tienen unos paradigmas absolutos que no son reales. Entonces, la única fuente sería la familia. Así es. Bueno, María Eugenia, muchísimas gracias por acompañarnos esta mañana y también que nos comente acerca de su libro, ¿no? Salud sexual y reproductiva en la adolescencia, como un mensaje para quienes nos escuchan y que les motivemos también a leerlo y a apreciar todo lo que usted pues ha escrito en estas páginas. Y acá, mi Gaby, tenemos de momento varios libros. cuatro libros. Tenemos más para regalarlos, así es que vamos a regalarlos entre hoy, mañana y estos días, a ver si es que hasta el día viernes que tenemos el rinconcito podemos regalarlos, uno diario, para que usted pueda tener más información, porque también nos cuesta el informarnos de verdad, ¿no? También los adultos pecamos de eso, que nos informamos con el TikTok que nos aparece en las redes sociales, que a veces tiene información valiosa y a veces no, a veces, y obviamente son voces que están legitimadas por los adolescentes, ¿no? Entonces hay que buscar también como padres pues información real que tenga sustento científico para poder hablarles a los chicos y decirles, oye, sí, todo bien, pero mira esto, ¿no? Y lo último nada más para cerrar, y es cómo pasamos también de esta educación sexual y de conocer al adolescente y de reconocer que tiene ganas de tener de desarrollar su sexualidad, pero también la necesidad de que se forme desde otras visiones, ¿no? Como por ejemplo, no ser machistas,
cosas, el no actuar, creer que tienen la obligación, las chicas, por ejemplo, de tener un acto sexual con él porque a él le dio gana, o igual las chicas, ¿no? Es este tipo de cosas que también pasan por una formación desde otros ámbitos. Así es, el respeto se forma en la familia. No podemos en las escuelas y en los colegios esos valores inculcar si es que en la familia no hay respeto. El respeto tiene que tenerse como valor en el mismo entorno familiar. Por eso es mi llamado de atención de que cuando no hay familia también deberíamos poder ser capaces de inculcar valores en adolescentes que no tienen ese referente. Pero, por ejemplo, si así algo muy morochamente, si el padre toma, no puedo decirle a mi hijo que no tome, porque si el padre toma trago, pues el hijo va a ver eso y va a tomar trago realmente. No puedo decirle a mi hijo, ven temprano, me llegas a las 11 de la noche cuando yo llego a las 3 de la mañana sin avisar. Esas son cosas que pasan eternamente en las familias y esos son los valores que se inculcan. Mucho más educa el ejemplo que la palabra. Gracias, María Eugenia, por acompañarnos del día de hoy. Ella es enfermera, especialista en sexología y sexualidad humana, autora de este libro que vamos a regalarlo. Si usted quiere llevárselo, recuerde marcar al 3240-040, 3240-050. Lo vamos a regalar uno diario porque tenemos para llegar al día viernes, que tenemos el rinconcito donde nos encontramos acá en la radio Pichincha. 10 de la mañana con 5 minutos y volvemos enseguida. Pero igual si usted ahora quiere llevarse el libro, nada más díganos su nombre, su apellido. Marta Cruz. Ya, mi señora, ¿de qué sector nos llama? Sangolquí. Del sector de Sangolquí. Bueno, si usted quiere puede venirlo a retirar hoy o si quiere el día viernes que vamos a tener el rinconcito y de paso ahí pues nos vemos y pasamos un ratito interesante. Pero cuéntenos cuál es su motivación por tener el libro y por saber un poco tener esta herramienta. Porque hablaba de valores, no, de los valores de los hijos, entonces sí me interesa porque tengo 2 hijos que a veces me hacen, ¿cómo le digo? Me hacen pasar mal, entonces sí es importante para que ellos también ¿cómo le digo? Se interesen en esos valores. Bueno, aquí hay información pura y dura también, ¿no? Sobre el tema de enfermedades de transmisión sexual, que es información que tienen que saber, ¿no? De cómo se transmiten las enfermedades, temas que a veces pues parece que no les prestan muchísima atención. Gracias, mi señora, me quedo con sus datos, por favor nos deja su número de teléfono también en interno para que podamos comunicarnos y para que pueda avisarnos si va a venir a retirar hoy o en estos días o si no el viernes en el rinconcito, ¿sí? Bueno, se fue mi querida amiga, ya está apuntando el abuelito el contacto y creo que teníamos otra llamada, Steffi. Hay otra llamada también, sí. Para que el abueli nos pase con quien está en la línea y que también se hace pues la entrega de este libro. Así que muy buenos días, ¿con quién tenemos el gusto? ¿Cuál es su nombre? Y bueno, después los datos nos dejará en interno y se lleva el libro de salud sexual y reproductiva en la adolescencia de María Eugenia Müller Mantilla, ¿no? No sé si la tenemos ya con nosotros en el aire. Buenos días. Hola, buenos días. Hola, hola. ¿Aló? Hola, buenos días. ¿Su nombre, por favor? ¿Desde qué sector se comunica? Buenos días, mi querida Sofi. Soy Ruth Ortiz, desde el sur de Quito, de la ciudadela Quitumbe. Qué gusto saludarle. ¿Cómo está el sur de Quito? Pues un poquito fresco, ya que hemos estado sufriendo en estos últimos días de unos soles muy fuertes. Que llueva, ojalá que llueva. Ojalá. Mi señora, bueno, usted quiere el libro, ¿no? Así es por eso el motivo de mi llamada. Es un tema muy interesante, ya que aunque no nos sirva para nosotros, en este caso, pues me gustaría obsequiar a mi nieta. ¿Que tiene cuántos años? Ella ya es mamá, en este caso. Le va a servir para mi bisnieta.
Bueno, para todos, ¿no? Creo que todos y Así todas es. tenemos que hablar de estos temas y a veces responder a esas preguntas que nos están haciendo frecuentemente los chicos y que a veces nos sonrojamos, no sabemos dónde meternos y bueno, y es que a nosotros tampoco nos hablaron claramente de estos temas, ¿no? Entonces, uno sabía quizá lo que puede pasar, pero esas preguntas tan reales que nos decía María Eugenia que hacen los adolescentes, nosotros no tuvimos esas respuestas, ¿no? Y bueno, luego somos padres, madres de adolescentes, en mi caso yo lo fui también y la Gaby no, pero yo sí, muy irresponsablemente. Mi hijo me dice, yo fui producto de un de un preservativo que se rompió, me dice, por ejemplo. Le digo, no es así. Uno intenta explicarle, pero al final, de todos modos, siento que hay una madurez en entender también que una maternidad adolescente no es fácil. Para mí no fue sencillo, para mí fue durísimo ser una madre jovencita y tener que trabajar, cuidar al guau, hacer una cosa, otra cosa. Pero, bueno, así fueron las cosas, ¿no? Pero podemos prevenir que esto siga ocurriendo. ¿Su nombre, por favor? Buenos días. Hola. Aló, buenos días. Hola, mi señora, buenos días. ¿Cuál es su nombre? Mi nombre es Janet Oala. Janet Oala. ¿También quiere el libro? Sí, por favor. Bueno, mi señora Janet, ¿de qué sector se comunica? Del centro histórico. Del centro histórico. Qué gusto saludarle. ¿Cómo está el centro histórico esta mañana? Está un poco nublado, pero... ¿Y el ambiente, la gente, cómo está? ¿Cómo se siente la gente? ¿Con ánimos, sin ánimos? Parece que está medio apagado por el día, también está medio nublado, pero mejor que la lleva. Y bueno, y porque es lunes también, pero bueno, siempre nosotros somos muy felices de visitar nuestro centro histórico, así que mi señora Janet, muchísimas gracias por comunicarse con nosotras. Ya se hace acreedora del libro, pero por favor si nos deja sus datos por interno y puede venir a retirarlo en el transcurso de esta semana o de preferencia el viernes que tenemos nuestro rinconcito de Pichincha y que pueden visitarnos acá en Radio Pichincha. Pero no se vaya, por favor, para que nos deje su número de teléfono. ¿Usted lo quiere compartir con quién? ¿Adolescentes? ¿Chico, chica? Ya se fue la llamada. Le está anotando el abuelito. Gracias, abuelito. Disculpe, por favor, mi impertinencia. Bueno, tenemos 3 libros regalados el día de hoy. No sé si es que tenemos otra llamada más. Continuamos regalándolos, que además nos encanta esta dinámica, nos encanta escucharles. Gracias, María Eugenia, porque nos ha abierto esa puerta de dialogar con nuestras audiencias, que nos encanta poder escucharles y no siempre nos llaman, aunque queremos que nos llamen todos los días. Así es. Pues nos permite mantener este diálogo también. Pero bueno, de momento hemos regalado 3 libros. Nos quedan todavía 2 más y el día... Hemos regalado 3, sí, nos quedan 2 más y el día viernes pues va a haber también de pronto, incluso si es que quisieran adquirirlos acá en el rinconcito de Pichincha. Interesante tema, vemos que abre mucho diálogo, mucho debate también, repensar qué ha pasado también en nuestras vidas, cómo nosotros ya adultos abordamos el tema de la sexualidad en nuestro momento cuando éramos adolescentes y qué pasa con los que son adolescentes hoy, que tienen mucha información pero al mismo tiempo se sienten abrumados e incapaces de afrontar estos encuentros con su propia sexualidad, ¿no? Entonces es súper interesante todo lo que María Eugenia nos decía. Así es, y como bien también nos mencionaba, hay que hablarlo, son temas que porque de algún modo puedan generar una incomodidad, hay que hablarlos y como también nos mencionó María Eugenia, con toda la confianza del mundo, ¿no? Estamos hablando de hijos, hijas que están hablando con sus mamás y papás y qué importante tener estos lazos de confianza y hablar sin tabús, hablar sin recelo de estos temas que son muy importantes. Acá Jenny Quiñones nos dice, yo necesito el libro, pero vivo en Guayaquil, tengo 2 nietos preadolescentes. Qué épocas duras, como nos decía sí. También nuestra amiga que nos llamó, la primerita que nos llamó, que nos decía que pues tiene 2 chicos que le sacan canas verdes. Sabemos lo que es de eso, ¿no? En diferentes temáticas a veces es muy difícil abordar el crecimiento, la formación de estos seres humanos, tratando de entenderlos como personas además que ejercen derechos desde esta edad, que están ejerciendo sus derechos y pues que nosotros somos también facilitadores de información y de transmisión de conocimientos y de valores que como decía María Eugenia, se transmiten más desde el ejemplo que desde la perorata del discurso, del retarlos todo el tiempo. Así es. Bueno, y realmente sí, también se educa con el ejemplo, eso es
un punto muy válido, pero también con la comunicación, qué importante es hoy en día eso, y que bueno, los padres, como bien decía Sofi, tal vez nosotros no tuvimos esa educación también, tal vez había este recelo del cual hablaba anteriormente, tal vez había esta desconfianza de cómo lo irá a tomar mamá, cómo lo irá a tomar papá, o tal vez del lado de los chicos también si le pregunto, ¿será que me quiere contar? Pero hoy en día ya esperamos y confiamos que las nuevas generaciones, teniendo ya más acceso a información y todo, tengan ya esta confianza de hablar con sus hijos, con sus hijas, que es muy importante. Así es, ¿no? Quitarles un poquito el tema de estar todo el tiempo en el celular, porque se informan, sí, a través del celular, tienen muchas fuentes de información, pero al mismo tiempo están infoxicados, y nosotros también como padres, ¿no? Pero ellos reciben, pues, muchísima información que uno a veces, pues, después te vienen y te dicen, pero sí, yo sé más que tú. Ese tipo de cosas, ¿no? Y pueden estar encontrando información también muy errada, muy sesgada, o que los lleve pues a tener experiencias que luego son muy difíciles también de solucionar. Pero hay que hablarlo, y pues como dice nuestra querida Isabel Benítez, el bienestar es posible, descubriendo las causas también que están provocando esos malestares y afrontándolo, hablándolo directamente. 10 de la mañana con 16 minutos, tenía un comunicado que han hecho varias organizaciones. El fin de semana se ha presentado un evento, ¿no?, eucarístico en el país, y no es eso precisamente lo que se critica, sino hay un pronunciamiento público de la Coalición para la Lucha y Erradicación de la Pederastia en el Ecuador, porque este es otro tema que tampoco podemos hacernos los locos y decir que no existe. La violencia sexual en contra de niños, niñas y adolescentes en nuestro país es algo durísimo, es algo que está presente y que pues tiene bastantes causales, ¿no? Y ahí han emitido el día de ayer un comunicado y dicen: la Coalición para la Lucha y Erradicación de la Pederastia en Ecuador, con motivo del Congreso Eucarístico Internacional en la ciudad de Quito, convocado por la Iglesia Católica bajo el lema Fraternidad para sanar el mundo, expresa su gran preocupación ante la inacción de la Iglesia Católica en Ecuador para investigar, documentar y denunciar ante el sistema de justicia los casos de abuso sexual clerical en el país, dejando a las víctimas y sobrevivientes sumidas en el dolor y la impunidad. Así es, también mencionan: no podemos hablar de fraternidad, amor al prójimo y armonía comunitaria mientras persisten estas graves denuncias no resueltas sobre abusos sexuales contra niños, niñas y adolescentes cometidos por miembros del clero. Los gritos de las víctimas y sobrevivientes siguen resonando en medio del silencio, junto a la falta de justicia y la ausencia de una verdadera sanación y restitución. A lo largo de estos años hemos sido testigos de innumerables casos de pederastia clerical, tanto a nivel internacional como en Ecuador, abusos que han sido sistemáticamente encubiertos por autoridades eclesiásticas que, lejos de asumir su responsabilidad moral y legal, han preferido mantener en la impunidad a los ofensores. La falta de justicia para las víctimas de estos crímenes perpetúa el dolor y la vulnerabilidad de quienes han sufrido a manos de quienes debieron protegerlos. A nivel nacional, varios clérigos de la Iglesia Católica han sido señalados en casos graves de agresiones sexuales, como los perpetrados por el sacerdote César Cordero, José Luis Sánchez en Cuenca, Luis Fernando Intriago en Guayaquil, también caso en Quito, cuyos casos recientes involucran la violación de una niña de 13 años o el suicidio de Ricardo en la Asamblea Nacional, y su búsqueda de justicia como víctima de pederastia clerical perpetrado por F. Cadena, quien ejerció el sacerdocio hasta hace pocos meses en las Islas Galápagos. Y frente a estos casos, las más altas autoridades eclesiásticas han demostrado reiteradamente una falta de cooperación plena con la justicia, asegurando la impunidad y el encubrimiento de estos crímenes atroces. Es bajo este mismo patrón de encubrimiento y ocultamiento que en el año 2022 varios medios internacionales publicaron una investigación de la Oficina de Coordinación de Fidei Donum de la Conferencia Episcopal alemana, en la que se documentó múltiples denuncias contra Emilio Stell por abusos sexuales a menores de edad y adultos vulnerables en Santo Domingo de los Áchilas, además del traslado de sacerdotes con antecedentes de abusos sexuales al Ecuador y otros países de Latinoamérica, sin que la Iglesia Católica de Ecuador haya emitido alerta alguna. Sabemos que estos casos son apenas la punta de iceberg de una realidad sistémica y generalizada que debe ser investigada tal como se ha hecho en otros países del mundo.
Bueno, también mencionan que resulta doloroso e indignante que mientras estos casos continúan sin resolverse en la más completa impunidad, la Iglesia Católica celebre este gran evento proclamando la fraternidad como camino para sanar el mundo, evento que en su agenda no aborda estos crímenes, los graves perjuicios causados a sus víctimas ni la participación activa de la Iglesia Católica, demostrando una vez más la falta de compasión para con las víctimas y la sensibilidad hacia sus sufrimientos, tendiendo así un manto de olvido a su existencia. Bueno, hacen un exhorto también a la Iglesia Católica en el marco de este Congreso a asumir plenamente su responsabilidad y a comprometerse a enfrentar y resolver lo que la pederastia clerical ha provocado, y pedimos que la paz y el amor llegue también a las víctimas y sobrevivientes de los abusos clericales, eliminando todas las prácticas que encubren agresores y silencian las voces de sus víctimas, ¿no? Este ha sido el llamado que han hecho desde la Red Ecuatoriana de Fe, la coalición para erradicar la pederastia en el Ecuador se ha pronunciado también acerca de este encuentro, y es importante que se tenga una postura clara frente a estos abusos sexuales que involucran a niños, niñas y adolescentes. Ahí son varias organizaciones que siguen luchando porque no queden en la impunidad todos estos temas. El más reciente y escandaloso es el caso de Ricardo, que bien lo habíamos tratado acá, una denuncia pública porque él se suicida en la Asamblea Nacional, donde estuvo buscando que escuchen su denuncia de lo que había sufrido durante muchísimo tiempo en manos de F. Cadena, de este presunto violador, quien fue trasladado a Galápagos después de las denuncias que se hicieron, como si trasladarlo solucionara el problema, poniendo en riesgo a otras víctimas. De hecho, desde Galápagos también las organizaciones estuvieron muy atentas en cuestionar, en demandar transparencia y justicia también en este caso, pero preocupadas por lo que pasó con sus niños, con sus niñas que estuvieron cercanas a este personaje ya con graves antecedentes de abusos sexuales a niños, niñas y adolescentes. Y hay que decirlo, bueno, la coalición no va en contra de este Congreso Eucarístico, para nada, simplemente es un exhorto sobre los casos de abusos sexuales y también un exhorto a la justicia, ¿no? Para que no exista más impunidad. Y bueno, hablando también de que se hacen los locos, la ministra del Ambiente, Inés Manzano, señaló que para seguir con el proceso de apagado de los 247 pozos en el bloque 43 ITT, se necesita de una consulta previa en la zona. Ecuador arrancó la odisea de cerrar el bloque petrolero ITT en la provincia amazónica de Orellana, el cual aportaría aproximadamente 12% de la producción nacional. Pero ese cierre, que tomará más de 5 años, tiene desafíos logísticos, administrativos, económicos y legales. Y bueno, durante una entrevista el pasado 6 de septiembre, la ministra Inés Manzano recordó que para apagar estos pozos petroleros se debe desmantelar los equipos. ¿Y qué mencionó? Pues para ello se necesita una nueva licencia ambiental y realizar una consulta previa, libre e informada. Y recordó que la Corte Constitucional prohibió realizar una consulta previa en esta zona. Bueno, y es que sí ha habido temas graves con las consultas que han sido pues lastimosamente utilizadas de mala manera y que siempre han sido aprovechadas desde las instancias de poder pues para salirse con la suya, ¿no? Lo que estamos diciendo a la Corte Constitucional es cómo podemos actuar, están consultando cómo pueden actuar. La ministra también aprovechó para criticar la temporalidad de la consulta popular que obligó a dejar el petróleo bajo tierra en el bloque 43 ITT. La consulta popular estuvo mal hecha, sí, esa consulta estuvo bien en su momento. Yo también estuve en contra de explotar el Yasuní porque no quería que entremos en las áreas de parques nacionales, pero esa pregunta fue planteada hace 10 años cuando no había nada. Yo no puedo llorar sobre mojado, pero mi solución está en manos de la Corte, puntualizó la ministra Manzano, ¿no? Ahí hay una reacción también de parte de los colectivos que pues impulsaron esta consulta popular y también de la ciudadanía, porque una gran cantidad de la ciudadanía votó pues para que se vayan del bloque 43 ITT y que se deje en paz también a estas comunidades, ¿no? O sea, también ahí hay un pronunciamiento popular que no puede ser ignorado y no puede ser que cumplo lo que yo quiero y lo que no quiero, porque luego ¿qué valor tienen las consultas populares? ¿No? Ahí hay un tema complejo, sí, que tiene que ser analizado, pero al final del día hay que respetar la voluntad popular. Mi Gaby, ya nos despedimos y está el Quique acá viéndonos feo. No, mentira, no nos está viendo. No, nunca nos ve feo. Bueno, ahorita un poco. Pero bueno, se vienen las noticias, se viene el Quique Show. Sigan conectados a la señal de Radio Pichincha y con nosotras hasta el día de mañana.